Imaginario artístico, eso es una pregunta que no se puede responder con una sola palabra, porque según yo entiendo la palabra imaginario, es algo que se ha ido formando a lo largo de tu vida, de cosas que te han llamado la atención desde pequeño, desde películas, lecturas, obras maestras, museos, personas, lugares. Para mí el imaginario es como una acumulación de cosas muy diferentes, pero conectadas con la creación, con el arte, que son en el fondo lo que van creando tu propia ideología. Las cosas que prefieres, las cosas que decides, entre otras cosas, por qué te gustan una serie de cosas y otras no. Mi imaginario, en ese sentido, se ha nutrido pues del teatro contemporáneo. He aprendido cosas de Pina Bausch, de Bob Wilson, de la literatura, de parte del cine documental, de las propias obras de arte, de las artes plásticas del siglo XX especialmente, de lugares, de calles, de ciudades, de imágenes que aparecen y que te causan una especie de conmoción, y eso ya se va contigo y crea como un ejemplo metafórico de algo que quieres hacer, pero que está en otra dimensión diferente, ¿no? Pero que te acompaña, ¿no? Pues sí, he trabajado durante bastantes años con la idea de instalación, con personajes o sin personajes, para convertirlo luego como resultado final en una fotografía. La cuestión era que como me interesaban diferentes cosas al mismo tiempo, el teatro, la arquitectura, la pintura, la fotografía, pues el sistema para resumir, para concentrar todo ese diferente lenguaje, la fotografía era como más portátil, más sencilla, técnicamente realizar que compaginar todas esas tendencias. Al mismo tiempo, yo creo que en algunas fotos mías se nota esa predilección por el teatro, la arquitectura, al mismo tiempo que el resultado es algo fotográfico. En esta exposición, por ejemplo, la variante es que, como ya os comenté, el dibujo en unión con la fotografía ha ido creando otro tipo de instalación, no tridimensional, sino bidimensional en la pared, como una especie de cartografía de imágenes, y conectada también con la naturaleza, como siempre, con el espacio exterior, de ahí que haya árboles o algunos vegetales, pero yo creo que son, a cierta edad, como en mi caso, son desviaciones o derivaciones del propio trabajo que he hecho antes. La ansiedad por contar más cosas de lo que te interesa, y se producen como pequeños caminos paralelos. Y hacia el futuro, pues, no sé. Bueno, el proceso creativo fue la intención expresa por mi parte de unir fotografía y dibujo, como idea de salir de la fotografía pura y entrar en una especie de documento híbrido, que sería esa mezcla. Con el paso del tiempo trabajando en esto, el dibujo ha ido cogiendo más protagonismo y absorbiendo a la parte fotográfica, con lo cual he hecho dibujos reales, dibujados sobre un papel con rotuladores, dibujos fotografiados y metidos en el ordenador y generando otro proceso de collage para crear otro dibujo y como resultado una impresión. Y entonces lo que hay son las últimas fotografías que hice como tales, dibujos reales, impresiones de dibujos, creando como ese documento híbrido al que me refería y que al mismo tiempo está colocado en el espacio como una serie de ventanas interconectadas con plantas y vegetales, creando una forma de instalación nueva para mí.
Los títulos remitidos a la naturaleza lo he usado con bastante frecuencia. Introducción a la meteorología, que tenía que ver con el mundo de las estaciones, de los espacios temporales, en la vida natural. Ahora una jornada sin nubes. No es que lo pretenda tener una coherencia con los títulos. De pronto leyendo una frase tan sencilla como esa en un texto de Grac, no me acuerdo ahora el nombre de pila, precisamente hablando del paisaje y del paseo y de una serie de cosas, pues elegí ese título. Siempre en lo que hago, en mi mente, en mi conciencia, está como que el mundo natural existe, es algo que no olvido. Y esa realidad me está acompañando siempre. Las instalaciones que hacía anteriormente tridimensionales, siempre había plantas, siempre había, algunas eran como simulación de clases de botánica o clases de geografía o dibujo y botánica. Era como ir transformando en el espacio continuamente con una intención, iba pasando a otra, era como una cadena y que podía ser interminable, pero había una presencia vegetal que remitía a que esa importancia en mi trabajo está, ¿no? Sigo con esa idea. La reunión de plantas con dibujos o fotografías me resulta interesante, como la forma de hablar de un dentro y afuera, que continuamente es como una obsesión, ¿no? El interior y el exterior. Para alguien que tenga que ver con la escultura, con la instalación, esa idea es como la idea irresoluble, es imposible de solucionar, ¿no? Pero es al mismo tiempo un motor que te hace querer enfrentarte a ella e intentar solucionar o evocar esa dualidad. Yo pienso que el ser humano puede establecer diferentes relaciones con la naturaleza que no sean simplemente bueno, aparte la del disfrute, la de estar allí, la del paseo, o la pura de la explotación de la historia de la humanidad, ¿no? Utilizar la naturaleza para comer. Existen muchas más, ¿no? Como el turismo, la explotación de marketing a otros niveles, los parques temáticos, algo que procede del siglo XX, los parques naturales, es como ponerle una urna a la propia naturaleza. Siempre se ha dicho que la naturaleza es un lugar donde tú vas y haces preguntas y la naturaleza no te responde. Quizás porque el diálogo no puede ser de ese calibre. Tú no puedes a quien se expresa con un lenguaje distinto al tuyo hacerle preguntas en tu propio lenguaje, porque no vas a entender nada, ¿no? Entonces para mí es un espacio de reflexión y la mayoría de las veces de paz, de observación infinita, donde no te cansas de mirar y de intentar comprender los procesos, si esos procesos influyen en tu vida, cómo influyen, ¿no? Los cambios de estaciones, cómo pueden afectarnos a nosotros, cómo nos reactiva. Es algo como también como muy literario, sobre lo que se puede escribir mucho a través de la observación, y también como una fuente de sacar ideas para el arte, a través del dibujo, de la fotografía, del vídeo, de la performance. Es algo que a mí siempre me seduce, ¿no?